mucho para analizar del escenario político que quedó planteado en Brasil después de las elecciones de ayer, y para eso ya recibo a Camilo López, politólogo especializado en la coyuntura brasileña. Gracias por estos minutos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿te sorprendió lo que terminó sucediendo, esta victoria de Bolsonaro, que en algún momento de la jornada de ayer se pensó hasta que podía llegar a conseguir la mayoría absoluta, que finalmente, bueno, quedó ahí a unos puntos? La votación en el Nordeste es la que explica la no victoria de Bolsonaro en primera vuelta y realmente una votación que está por encima de lo que era esperable, que muestra que votantes de la derecha y la centroderecha brasileña que tenían dispersos los votos en otros candidatos migraron a sus preferencias a apoyar a Bolsonaro en primera vuelta. Esto se ve, por ejemplo, en la caída electoral del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que representaría de alguna manera el establishment de la centroderecha brasileña más clásica, que tiene su peor votación desde la vuelta de la democracia. Lo mismo ocurre con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es el partido del presidente Temer. Eso muestra una concentración de los votos de la derecha y la centroderecha sobre la figura de Bolsonaro, ¿no? Pero ¿se puede visualizar que es un voto castigo a la clase política esta? Digo, y lo digo en el contexto en el que desde Uruguay se mira, por ejemplo, las declaraciones, y a nivel mundial, creo yo, las declaraciones que ha hecho Bolsonaro a lo largo de su carrera política sobre, bueno, su añoranza por la dictadura, qué piensa sobre algunos colectivos, qué piensa sobre las mujeres, sobre los homosexuales, etcétera, y uno dice, ¿cómo esta persona llega a conectar con 50 millones de brasileños? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Hay dos cosas ahí. Hay una primera cosa que es un clivaje, un corte en la sociedad brasileña, que es el posicionamiento en relación a los gobiernos del PT. Una fuerte tensión entre pro-PT, anti-PT. Y el tema de la corrupción ahí metido. Y la forma de asociación, esto viene desde la crisis que en el 2013 empieza a eclosionar y a haber una discusión en torno a la corrupción, una asociación, los políticos son corruptos, la política por lo tanto es corrupta, y hay un descrédito de lo institucional y lo democrático en torno a ese asunto, y donde el PT sale muy mal parado, pero en realidad donde todos los partidos del espectro brasileño, la gran mayoría, salvo dos de los que están en el Congreso hoy, tienen asuntos vinculados con corrupción. Claro. Eso es una cosa que logra que ese corte PT anti-PT pesar mucho. Después hay un asunto de lo que el propio Bolsonaro representa, que es que transmite un conjunto de valores que tienen que ver con las añoranzas de una sociedad brasileña conservadora, autoritaria, desigual. Orden y progreso, digamos. Bueno, viene de la construcción de la República de finales del siglo XIX, con una visión donde las élites construyen una noción ordenada de la política. Y Bolsonaro logra, en esa polarización que tú señalas, sacar fuera de la campaña política elementos vinculados a la economía, por ejemplo. No se discute sobre la redistribución, se discute en clave, está mal señalarlo así, pero casi de política y moral, ¿no? Sobre Bolsonaro es un fascista, ataca esto, tiene tal o cual pronunciamiento sobre la democracia, sobre la inclusión, sobre las mujeres, sobre tal o cual minoría. Pero logra sacar fuera el asunto de la redistribución. Su candidato a ministro de Economía, Paulo Guedes, es un ultraliberal que plantea una deconstrucción del Estado, una reducción del Estado, una flexibilización de las leyes laborales para aumentar competitividad. Esa visión ultraliberal que plantea Paulo Guedes queda fuera del debate de campaña. Pero a su vez queda fuera ciertas tensiones, ¿no? Que uno no necesariamente puede pensar que el Brasil no es el Brasil de la burguesía paulista tradicional, desarrollista industrial, la que está en torno a Bolsonaro, sino son algunos de los sectores más conservadores del capitalismo brasileño, vinculados al extractivismo, vinculados al ser no rural. Es la bancada ruralista una de las que acompaña a Bolsonaro, por lo cual discrepa un poco en esta visión de que pueda tener no tener visiones proteccionistas. Depende cuál ¿Tú sí visualizas que pueda ejercer una política proteccionista? Es muy difícil saber qué Bolsonaro va a proyectar. A ver, primero, la elección no se liquidó. Está bien. ¿No? Y ahora ya hablamos del otro candidato. Hablemos del otro candidato después. Pero no sabemos cuál va a ser la proyección de Bolsonaro a nivel internacional. Si Bolsonaro va a ir de la mano de las ideas ultraliberales de Paulo Guedes, ayer aparecía Paulo Guedes en el video junto a él y hablaban de que la mejor manera de luchar contra la corrupción es vender las empresas públicas brasileñas, es desmantelar el Estado, porque si no hay estructura, no hay espacio para la corrupción. O sea, claro, desesgámonos de esto para luchar contra la corrupción. Un discurso bastante complicado,
también desde el punto de vista del recorte de derechos laborales. Bueno, si uno espera esa visión liberal, uno puede decir, la proyección de Brasil puede ser aperturista, flexibilizadora. Hacer acuerdos con todo el mundo y vender, y que lo que importa es el comercio. Pero cuando uno ve la dimensión política de cómo va a construir, a ver, los acuerdos que Bolsonaro, el Congreso que resulta, es un Congreso, un Parlamento mucho más a la derecha, mucho más afín para que Bolsonaro pueda construir una alianza, más fragmentado, con más partidos, 32 partidos, si no le erro, van a estar en la Cámara de Diputados y va a ser muy complicado mantener las estructuras. Entonces, probablemente haya un corrimiento hacia lo liberal por las alianzas que necesite, pero las bancadas que tienen mayor peso sobre Bolsonaro, además de la evangélica, los medios como Record TV, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, están detrás del apoyo de su campaña. Cuando uno ve a los ruralistas o ve las economías extractivistas, cuando Bolsonaro discute sobre la propiedad de la tierra o las tierras indígenas, está discutiendo sobre ese modelo de extractivista y de inserción capitalista de esa forma, y estos ruralistas son los que se opusieron al ingreso de la leche uruguaya hace poco más de un año, porque colidía con los intereses de los apoyos concretos en el territorio mineiro y de Río Grande do Sul. Entiendo. Entonces pueden haber efectos proteccionistas en función de cuáles son las mayorías que aguantan el gobierno, que podrían aguantar ese gobierno. Otro dato interesantísimo de ayer es que hubo un 20% aproximadamente de gente que no fue a votar en una elección que es obligatoria, pero que tiene una multa muy baja, que fue de las más altas de abstenciones, según leía en diferentes análisis, y uno se pregunta entonces, teniendo en cuenta que Haddad obtuvo el 29%, que el que lo sigue obtuvo el 12%, o sea que con eso solo no garantiza si todos los que votaron al tercer candidato lo votaran a él. ¿A dónde tiene que ir a buscar Haddad si quiere tener una verdadera oportunidad de ganar el balotaje? No solamente Haddad y el PT tienen, y la coalición que impulse a Haddad en la segunda vuelta, tienen cosas para hacer, sino que ahora está obligado Bolsonaro a salir a la campaña. Que también se había mantenido muy resguardado con esto del que lo apuñalaron y nunca más apareció. No ha aparecido en los debates, en los últimos debates, y ahora no queda otra opción que salir. Entonces va a tener que hablar, va a tener que pronunciarse, va a tener que concurrir a los debates, va a tener que expresarse a través de los medios, y la inteligencia en la estrategia de cuáles son los asuntos que se ponen a debatir, por ejemplo, la visibilización de aspectos vinculados a temas distributivos, redistributivos, a la seguridad social, a los derechos de los trabajadores, a aspectos vinculados al diario vivir de los brasileños en términos económicos, son asuntos que han estado bastante ausentes de la campaña y que pueden a partir de ahora. Y que pueden generar en un escenario donde Bolsonaro quedó a un paso, muy poco de ser electo presidente, con un Congreso muy favorable a él además. ¿Haddad le sirve seguir pegado a Lula? Lula es la persona más, la que tenía más simpatía sin ser candidato, sí, pero por el otro lado, la que tiene más rechazos. Exactamente, y por el otro lado ahora va a tener que ir a buscar otros votantes que no son necesariamente PT. Sí, ahora el gran asunto es si el clivaje anti-PT es más fuerte que este corte que Bolsonaro representa en términos de un conjunto de valores, donde la estrategia de visibilizar esta cosa de modelos económicos y de modelos de sociedad en términos de redistribución, en términos de políticas sociales, impacta en el debate político brasileño. Son dos candidatos bien distintos. Para finalizar, en esta polarización, mucho se ha repetido por las últimas horas que si gana Bolsonaro efectivamente está en peligro la democracia. Esto en base a muchas cosas que él mismo ha dicho. De acuerdo a tu conocimiento sobre lo que ha sido la historia de Brasil, etcétera, ¿crees que realmente está en peligro la democracia brasilera? A ver, yo creo que la democracia brasileña hoy tiene muchos problemas. Que la democracia brasileña hoy tiene muchas cosas por las que nos deberíamos preocupar, al igual que de otros procesos políticos de la región que son muy preocupantes, la situación en Venezuela, la situación en Nicaragua, por nombrar solamente dos, de muchos. Pero Brasil es el país donde más activistas de derechos humanos mueren por año,
Brasil es un país en el que este momento, una semana antes de la primera vuelta electoral, un juez federal decide liberar una escucha que vincula directamente un asunto de corrupción de uno de los partidos que está compitiendo. Más allá de que todos estamos de acuerdo que hay que luchar contra la corrupción, esa es una decisión de un juez que tiene un impacto político y que politiza de alguna manera un acto judicial. Entonces, la calidad institucional brasileña en términos de corrupción, ustedes piensen que la mayoría de los votantes de Bolsonaro en esas combinaciones de acuerdos reeligieron a 30 y tantas personas que están incluidas en el lavallato. O sea, Brasil sigue teniendo esos problemas y es una democracia que nos tiene que preocupar ya como está. Bien. La pérdida de control civil sobre los militares es una cosa que también ha avanzado. Bien. Yo no soy especialista en eso, pero que ha avanzado en estos últimos tiempos y que nos debería llevar a preocupar cómo va bajando la intensidad de la calidad de la democracia brasileña. Camilo López, gracias por estos minutos. A ustedes.